a todas y a todos. Empezamos un poco la segunda sesión, que como estábamos comentando, es la segunda sesión del ciclo Conoce tus derechos, de la edición de este 2026, que sería la tercera edición. Llevamos ya pues bueno, un recorrido. El ciclo empezó con el ánimo de hacer llegar en un formato más amplio y más de grupo pues bueno, contenidos que desde la asesoría jurídica de este servicio de igualdad y mujer se atienden consultas variadas y diversas. Pilar, que aprovecho para presentaros, es una de las abogadas de esta asesoría jurídica y es quien va a conducir la charla de hoy. Tratamos de, en base a las consultas que se hacen de la manera más frecuente, traerlas también a este formato para llegar a más personas, ¿no? Y esta, de la que vamos a tratar hoy, que es sobre la regulación de uniones de pareja y las diferentes tipologías de regímenes económicos que podemos acordar en una pareja, es una de las consultas que más frecuentemente se plantean en esta asesoría. Las charlas empezamos ya la semana pasada. En esa ocasión, como estábamos comentando, hablamos por la tarde, fue en horario de tarde y fue en torno a los contratos laborales. La idea es ir alternando mañana y tarde por dar opción, bueno, pues a todas las opciones de horarios, de trabajos, de conciliaciones y demás. Pero también es verdad que en base a la experiencia vemos lo que funciona más y dónde podemos ajustar. Por cierto, al final de la charla siempre les agradecemos que pasamos unos breves cuestionarios de evaluación para precisamente eso, ¿no? Tener en cuenta sus aportaciones en mejoras y en otros temas que también piensen que puedan ser de interés y que tengamos o podemos tener en cuenta de cara a la edición del año que viene, ¿de acuerdo? En la que nos ponemos ya a trabajar en cuanto terminamos la del año en curso. Grabamos las charlas porque precisamente lo que también queremos es que los contenidos de los que aquí vamos a hablar luego estén disponibles en nuestra web para que puedan acceder pues tanto ustedes para repasar contenidos como aquellas personas que por horarios o por lo que sea no hayan podido venir, ¿vale? Este sería el ciclo de este año. Nos quedan otras 2 charlas más para mayo. Ahí tienen las fechas, los horarios, los contenidos a los que por supuestísimo están invitadas e invitados. El aforo es libre, hay una capacidad amplia y en mayo hablaremos de planificación del final de la vida. Tema de voluntades anticipadas, tema de las gestiones que hay que hacer tras el fallecimiento. Es una charla, bueno, pues un poco en la línea que hicimos, ¿verdad, Pilar? El año pasado fue una charla a la que acudió muchísimo público y hemos introducido alguna cosita más y también queríamos volver a facilitarla este año. Un tema que a todos y a todas en un momento nos va a tocar. Y algo que también estamos recibiendo muchas consultas en torno a esto en la asesoría es relacionado con las nuevas tecnologías. Que esto, el tema de acoso por redes y delitos que están cometiéndose a ese nivel vía digital, bueno, pues no solamente les está afectando a las personas más jóvenes, sino a otras personas que no lo son tanto. Y bueno, pues la compañera abogada de ese día nos facilitará un poco formas en las que nos podemos proteger. Estamos ubicadas aquí en la Casa de la Mujer. No sé si conocían la casa y el servicio. Ahí les facilitamos horarios, teléfonos, nuestra página web, nuestro correo electrónico para que puedan contactar con nosotras si así lo necesitan. El servicio, pues bueno, lo que nos ocupa es tratar de equilibrar, ¿no?
esas desigualdades que todavía existen y trabajar por y para que esa igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. Y para ello lo impulsamos y lo tratamos de fomentar a través de diferentes programas y servicios que tenemos. Ahí hemos señalado algunos de ellos, pero hoy sobre todo queríamos poner más en mención para que si ustedes los necesitan puedan saber qué primeros pasos tienen que dar, pues sería la Oficina de Información, que es un poco como la puerta de entrada aquí en la Casa de la Mujer. Desde la Oficina de Información trabajamos codo con la asesoría jurídica. Estamos, de hecho, pared con pared ubicadas, y muchas de las consultas que tanto en la oficina como en la asesoría se plantean, hay ese intercambio y ese trabajar para poder atender todo lo más completa y mejor posible a esa persona y a la consulta que nos plantee. Ese es nuestro horario de atención. Para venir a la oficina no hace falta pedir cita, es un horario abierto sin previa cita, y atendemos tanto a nivel presencial como telefónico como por correo electrónico. Entonces, muchas veces cuando hay, sobre todo, pues consultas que no saben muy bien hacia cómo empezar, para dónde tirar, pues siempre que sean mujeres y personas que están residiendo aquí en Zaragoza y empadronadas en Zaragoza, vamos a atenderlas, porque al fin y al cabo somos un servicio del Ayuntamiento de Zaragoza. Nuestra competencia sería Zaragoza Capital y barrios rurales, ¿de acuerdo? Hay veces que desde la oficina orientamos dentro de los recursos que nosotras tenemos dentro de la propia casa, pues a lo mejor si es una consulta de la asesoría, si hay una indicación de búsqueda de empleo, pues también, si es un tema de violencia de género, al programa y al equipo de atención de violencia de género, y si no tenemos, por así decirlo, programas o recursos para poder responder a esa cuestión, pues sí que les vamos a orientar a los existentes dentro de Zaragoza, sobre todo si lo hay dentro de los servicios municipales del ayuntamiento, y si no, de entidades, fundaciones que estén trabajando por y para esa igualdad que les comentaba al inicio. La asesoría jurídica sí que necesitan pedir cita, funciona con cita previa. Lo pueden hacer a través de la web. Si hay alguna dificultad, nos pueden llamar a la oficina y les vamos a indicar cómo, les vamos a ayudar y les vamos a facilitar esa primera cita. Ahí están viendo que sobre todo las consultas que atienden las compañeras tienen que ver con violencia de género, pero no solo con violencia de género, también atienden consultas que tienen que ver con lo laboral. Como les decía, la primera sesión de este año del ciclo tenía que ver con los contratos laborales, tiene que ver con herencias, tiene que ver con derecho de familia, separaciones, divorcios, tiene que ver con el tema que nos va a ocupar hoy, ¿no? No estoy casada, pero estoy conviviendo con mi pareja y ahora nos vamos a separar y entonces nos compramos juntos la vivienda y entonces ¿cómo hacemos esto? En fin, cuestiones de ese tipo atienden las compañeras pues muy frecuentemente. Y otro de los programas con los que también se trabaja muy codo con codo es el programa de atención de violencia de género, que es un programa pues bueno, en el que hay distintos perfiles profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, una técnico de apoyo, que trabajan una vez que se puede dar el caso que venga una mujer a la oficina, podamos ver indicadores que apuntan a una violencia de género y pasaríamos, si ella está por esa decisión, a orientarla a nuestro equipo y a nuestro programa de atención de violencia de género para tratar de ayudarla y de apoyarla y de acompañarla sobre todo. Esta es la sesión de hoy, como les decíamos, y un poco esta es la propuesta que nos hace Pilar de los temas que va a tratar. La idea es que, bueno, a través de un lenguaje, pues a lo mejor más accesible, más sencillo, ¿no? Ya sabemos que a nivel de
de derecho hay veces que los términos cuestan un poco, ¿no? Va a tratar de hacer lo más práctico posible y al final podemos guardar un ratito para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean y que necesiten y aclaramos todo lo que haga falta aclarar. Sí que es verdad que les pediríamos que esas consultas sean más a niveles generales sin particularizar mucho en es que yo me estoy separando, es que yo, porque esas consultas ya más individuales sí que podrían plantearlas sin ningún tipo de problema, pero ya sería a través de cita en la asesoría jurídica. ¿De acuerdo? También porque, como les decía al inicio, vamos a grabar la sesión, entonces el que quede esa consulta tan particular tampoco creo que sea de mucho interés. ¿Vale? Bueno, pues yo dejo a Pilar y empezamos cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días. Como ha dicho mi compañera, como es el ciclo, el propio nombre, Conoce tus derechos, es un poco para conocer. Es decir, vamos a tener un lenguaje totalmente asequible, que se va a entender y cualquiera que tenga una duda nos la puede plantear en cualquier momento. Partiendo de la base de que el lenguaje en derecho es técnico. Entonces, claro, y es además muy formalista. Entonces, alguna definición, alguna remisión, algún artículo para saber dónde estamos, lo vamos a hacer. Vamos a intentar decir qué es una pareja de hecho, qué se necesita para constituirse y para poder hablar del régimen económico un poquito y los derechos y obligaciones y intentar poner supuestos prácticos. Vale, vamos a ir pasando y empezamos. ¿Qué es una pareja de hecho? Una regulación específica general a nivel estatal no tenemos. Ese es el primer problema al que nos enfrentamos, que no hay una regulación, una legislación estatal para todo el Estado español y común. Y partimos de regulaciones autonómicas, además en aspectos concretos y parciales. Vamos a hablar de Aragón, que es donde estamos, la normativa que tenemos, y ¿con qué empezamos? Lo primero, que en Aragón no hablamos de pareja de hecho. En Aragón hablamos de parejas estables no casadas. Todos nos entendemos, pero ya partimos como ejemplo para que veáis un poquito lo que es la dificultad de esta regulación, ¿vale? En Aragón, como veis, está en el Código de Derecho Foral de Aragón. Aragón tiene un derecho civil propio, que no tiene nada que ver con el territorio común, sobre todo relativo a lo que es el derecho de las personas. Entonces, aquí tenemos una regulación específica. Vamos a hablar de parejas de hecho, que es lo que sabemos todos, aunque realmente sería parejas estables no casadas. La definición: se consideran parejas estables no casadas a efectos de este código las formadas por personas mayores de edad, ya vemos el primer requisito, entre las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal, segundo, y que cumplan los requisitos y formalidades que se van a establecer aquí en esta ley. Es decir, puede haber una situación de pareja de hecho, algo que sea, como este papel es blanco, es una situación es blanco, pero no está regulada jurídicamente, no es una pareja de hecho de derecho. Entonces estamos ya en la indefinición total y absoluta. ¿Realmente existe o no? Sería el primer problema. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es que cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en este título. El primero va a ser, y el más importante, la inscripción en el registro. Tiene que haber una convivencia estable y pública. ¿Qué es pública? ¿Lo sabe mi vecino? ¿Lo saben mis amigos? No. Certificados de empadronamiento, documentos que hayan derecho, porque yo puedo convivir o compartir piso con un amigo, con una amiga, una relación de vecindad. No soy una pareja de hecho por la mera convivencia. Voluntad de permanencia no es para un tiempo, de hecho están específicamente vetadas. No, mira, vamos a hacer una pareja de hecho de unos meses a ver cómo funciona y luego ya veremos o no. Se supone que hay una voluntad de permanencia y de establecer una convivencia y un futuro y una vida en común. ¿Veis? Se excluyen absolutamente las relaciones transitorias, un noviazgo de un tiempo, una temporada.
Conveniencia. Mira, vamos a hacernos pareja de hecho para ver si tenemos algún beneficio, algún tipo de situación que ampare, están expresamente vedadas. Y los derechos, esto hay que dejarlo muy claro, de las parejas, de hecho, no son equiparables a los del matrimonio. En algunos aspectos sí, en otros no. Se va por aspectos concretos regularizados. Aquí vamos a hablar sobre todo de lo que es en Aragón, pero tenemos que partir de la base que un matrimonio no deja de ser más que un contrato. De hecho, en el Código Civil también está luego, insistimos, en la regulación autonómica, pero venimos del derecho canónico siglos y siglos. El matrimonio, derechos, obligaciones, regulación, el Código Civil, qué pasa en situación de separación, qué pasa con los bienes, siglos de regulación jurídica. Entonces, el matrimonio no deja de ser un contrato de vida, patrimonio y de todo regulado, que se inscribe en el registro civil, que es público, que los efectos vienen de hecho, si no decimos nada, aquí en Aragón se nos va a aplicar el régimen consorcial foral aragonés, muy parecido al de gananciales. Todos sabemos cómo se regula, qué va a pasar en caso de separación con los hijos. Tenemos ya todo un cuerpo jurídico de obligaciones y derechos que sabemos todos más o menos a qué atenernos. Y no tenemos que ir demostrando nada ni entrar en el juego de las presunciones. Con lo cual, no es equiparable. Hay que ir a la regulación concreta y a lo que hay. Requisitos para su constitución, ya lo hemos visto más o menos al principio en la definición. Mayores de edad. Voluntad de constitución de pareja. ¿Cómo se demuestra esa voluntad? O escritura pública, es decir, vamos al notario. Yo desde aquí voy a repetirlo varias veces cuando hable de pacto, documento o escritura, porque lo que se escribe tiene constancia y sabemos todos lo que hay. Y lo que no estamos en el terreno de la interpretación, y aquí vuelvo a hacer hincapié, no tenemos una regulación específica y consolidada que ampare. Convivencia o una convivencia marital ininterrumpida, mínimo 2 años, acreditada, estar juntos empadronado, pero algo más, un acta de notoriedad o cualquier medio público en derecho. Aquí entramos, claro, en la esfera un poco de qué medios, cómo, que se va a ver, sí o no. Lógicamente, cuando una pareja está conviviendo, está empadronada junta y tiene hijos en común, todo esto decae un poquito. Porque voy a dejar fuera lo que es los efectos de cara a los hijos, porque eso sí que la legislación es muy clara. Los derechos de los hijos menores de edad son iguales, sus progenitores estén casados, no estén casados, sean pareja o no. Eso, los derechos de los menores, ahí están blindados. No hay que tener, para ser pareja de hecho, una relación de parentesco como en el matrimonio, por consanguinidad, por adopción, porque en nuestra legislación los hijos adoptados son hijos a todos los efectos, aunque no sean hijos biológicos. Es una plena equiparación. Colateral, consanguinidad, prácticamente lo mismo que se exige en el matrimonio. No estar ligados con un vínculo matrimonial. Yo no puedo estar casado con una persona y constituir una pareja de hecho con otra persona. No tener una pareja de hecho con otra pareja de hecho. Esto a veces ha dado algún pie un poquito extraño porque creo recordar, si no lo han cambiado, os hablo de un supuesto hace ya un tiempo, como sabéis que la legislación me ha venido ahora a la cabeza, cambia tanto, la normativa de la Comunidad de Madrid, la de la comunidad autónoma, podías constituirte como pareja de hecho si estabas separado judicialmente, pero no divorciado. En Aragón no, si no han cambiado, porque la separación todavía... No estoy casado, pero no soy soltero de alguna manera. El divorcio es el que extingue el vínculo matrimonial. Entonces, claro, esto podía dar pie un poquito a algunas interpretaciones extrañas. Y luego, para estar aquí en Aragón, tener vecindad civil aragonesa. Esto nos lleva a... Sí. No me ha quedado claro el primer punto. ¿Qué documentos tienes que aportar? Sobre todo, una escritura notarial, un acta de notoriedad. Perdona un momentito. Jaime, ¿le puedes acercar el micro? Es que si no, no se va a escuchar. Consulta, se me escucha.
hice esta consulta por teléfono y a mí me dijeron que no era necesario una No es escritura necesario. notarial si había Llevas 2 años conviviendo y empadronado juntos, exactamente. O sea, 2 vale. años. Para que valga y no tener, tienes que llevar mínimo 2 años conviviendo, para Pero- no tener que tener el documento público. Pero ¿y cómo o sea, tienes que tener un Pues empadronamiento? estar empadronados juntos los dos durante 2 años. A ver, en el registro de parejas, de hecho, están muy bien especificados los requisitos. No es lo mismo si los requisitos de las parejas en función de sus circunstancias. 2 personas solteras que se quieran apuntar, hay 2 requisitos. En caso de llevar conviviendo más de 2 años continuados, empadronados juntos en el mismo domicilio, cabe la posibilidad de una declaración jurada, que hay que hacerla específicamente, que tenemos la voluntad de convivencia. Una declaración puede llevarse incluso a veces unos testigos en esa declaración que firman, Eso con es. esa voluntad. Todo eso está en la página del Gobierno de Aragón, del registro de parejas estables. Luego, si quieres, te doy incluso el díptico, o donde está súper bien explicado. Si no llevas Pero 2 es que años de convivencia, no es esto lo que me dijeron en la consulta, porque, bueno, no voy a hablar de mi caso, pero, o sea, que sin llevar esos 2 años, aportando los testigos, era posible hacer yo esa unión de pediría, pareja de hecho. habla con el procedimiento del registro, pero con la normativa de lo que te van a exigir. Si no llevas 2 años, te van a pedir algún tipo de documento o un acta de notoriedad. Y lo más fácil, de verdad, y no cuesta tanto, yo voy a ser muy fan del documento notarial, porque lo que voy a continuar luego del tema económico es un acta de notoriedad. Y un acta de notoriedad, quien mejor te la hace y con todos los efectos, es el notario. Pero en principio la norma, la ley como tal, es lo que te va a pedir. Convivencia, mínimo 2 años. Y si no tienes 2 años, el acta de notoriedad y los testigos. Por eso te digo, cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, pues ahí entramos en un terreno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles me van a servir? ¿Cómo no? Llevo testigos, voy a hacer la declaración jurada. Pero claro, Por eso digo que, o sea, a mí la respuesta que me dieron fue que los testigos acreditan que la relación es de más de 2 años y no necesitas ese pero empadronamiento. convivencia tiene que haber, porque te van a pedir además, es lo que te estoy diciendo, lo que la ley intenta evitar son las situaciones esporádicas. Sí, o sea, solo digo que no es eso lo que me respondieron, Vale, que te son doy luego, informaciones si quieres, el contradictorias. folleto y todo el Vale. procedimiento, porque luego esto nos viene muchísimas veces, consultas y es lo que os digo, entramos en el terreno de la declaración jurada, hay que hacerla, obviamente. Cualquier medio de prueba en derecho, pues ahí entramos, cualquier medio. Va a haber, sirve, no, va a haber, tú vas a entrar a un registro y en función de cómo quieras entrar, es tan sencillo. Si entro ya con mis documentos, le doy a la tecla y no tengo ningún problema, de hecho el registro funciona muy bien, o entro en el terreno un poquito del sí pero no o vale, porque el requisito de convivencia, incluso de más años, como voy a comentar luego, nos lo van a exigir. Entonces, yo soy muy formalista, os lo digo claramente, y lo mejor para evitar problemas es hacer las cosas bien desde el principio. Yo os recomiendo el acta de notoriedad y el documento, porque además allí voy a regular los aspectos económicos, porque si no, no hay nada regulado en una pareja, de hecho. Somos 2 personas con un patrimonio independiente que no nos podemos exigir nada como si fuéramos nosotras 2. No hay, como en el matrimonio, un catálogo específico. Pero bueno, eso son... Entonces, que luego hay muchísimos problemas. Vale, solo... Vale, yo soy fan, y de hecho es lo que os voy a aconsejar. La información para el registro oficial de parejas de hecho está en la pantalla, Huesca, Teruel, Zaragoza, se puede pedir cita. El registro es muy sencillo en función de las circunstancias de cada persona. Si son personas divorciadas, tienen que aportar la sentencia de separación. Si son solteras, el certificado del registro civil que acredita que pueden constituir, los requisitos de convivencia, una declaración jurada. Con personas de distintas nacionalidades entramos con otros requisitos específicos que no seríamos mucho porque es
ya un poquito, pero es de su nacionalidad y de su registro esa capacidad de poder unirse en un vínculo similar al matrimonio con otra pareja. Es con cita previa, es gratuita el tema de la inscripción, y para cantidad, para prácticamente todo, los efectos de las parejas estables no casadas, el requisito es la inscripción en el registro, porque si no, yo puedo convivir con alguien, vuelvo a lo de antes, pero puedo ser una amiga, una temporada que comparto piso por unas circunstancias que me han trasladado por trabajo y soy meramente un conviviente o compartir piso. Entonces, el requisito de estar inscrito totalmente, de verdad, lo van a exigir. Y si no, es complicado de defender y entramos en un terreno ya de una lucha y una defensa. El régimen económico de las parejas estables no casadas. No hay. Por eso comentaba lo de no hay como tal, así como en el matrimonio, en el momento que se constituye un matrimonio, salvo que yo diga en el registro previamente, mira, quiero que sea en separación de bienes, sino por defecto me van a aplicar el consorcial foral aragonés, que es como el régimen de gananciales normal y común, y ya sabemos cómo funciona. Aquí no hay, aquí partimos de la autonomía de la voluntad. Separación total de patrimonios, para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, insisto, estamos en un terreno un poquito extraño, pero sí que existe la posibilidad de pacto concreto donde yo regule derechos y obligaciones. ¿Dónde? En una escritura. Por eso, en el mismo acta notarial, yo puedo decir, por ejemplo, mira, vamos a mantener la vivienda común donde vamos a estar en un porcentaje equitativo a nuestros ingresos. Vamos a aportar cada uno el 20% de nuestros ingresos, el 30%, o el poner, y ahí ya se está creando ya un pacto concreto de lo que podemos hacer, o entrar en cosas absolutamente específicas. La inscripción, requisito indispensable para determinados derechos. Lo que os decía, no se aplica al régimen económico matrimonial. La ley, como siempre, las leyes cuando se redactan a veces suenan muy bonitas en derechos muy genéricos, pero claro, la hora de interpretarlo y de llevarlo al día a día a veces es complicado. Por ejemplo, derechos, obligaciones, lo dice la ley, Vamos a leer, ya veréis qué bien suena. Los miembros de la pareja deben contribuir al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes con sus recursos, en proporción a sus ingresos y, si no son suficientes, de acuerdo con su patrimonio. ¿Cómo se traduce esto? Complicado. Yo tengo una pareja, se disuelve la pareja, la deshago, o voy al juzgado y empiezo en un procedimiento muy complicado para demostrar qué cantidades me puede deber si no tengo pacto, qué eran los recursos que uno tenía o no. Estoy en tierra de nadie. Probablemente no consiga nada. En algunos supuestos muy concretos sí, pero es complicado, ¿vale? Cuando hay hijos comunes, ya hemos dicho que lo vamos a dejar aparte porque es obligado. Es obligación de los padres el mantener a los hijos en función de sus capacidades. Con lo cual, en esa situación, vamos a dejarlo fuera. Y esto que suena tan bonito, respondo solidariamente de las obligaciones contraídos con tercero de buena fe, ya tenemos que ver. Solidariamente es que respondemos los dos. ¿Qué obligaciones son con tercero de buena fe? Ya volvemos a entrar. ¿Con quién he contratado pensando que éramos? No, pero si no hay pacto y no hay nada firmado y no hay nada acreditado, volvemos a entrar en el terreno de ver cómo es esto y cómo lo defendemos. Derecho importante, derecho de convivencia. Somos una pareja estable no casada, estamos empadronados en un domicilio. Yo tengo, los dos miembros de la pareja, el derecho a convivir allí. Esto se asimila a lo que es un poco el uso del domicilio, el domicilio familiar, que está absolutamente protegido. Es decir, yo tengo derecho a vivir aquí, no me puedes echar. O se resuelve esto, y se puede resolver o de mutuo acuerdo, incluso en un contencioso, pero en una ruptura de una pareja estable, no me pueden o llegamos a un acuerdo, insisto, o puede ser hasta judicialmente, pero no me pueden decir ya vete de aquí, de esta casa, te cambio la cerradura y mañana de aquí desapareces. No. Esto sería en la disolución de la pareja estable, que puede ser o de mutuo acuerdo o
incluso judicialmente. Los hijos ya os los he comentado. Esto no es relevante. Esto es importante, pero es algo ya público y notorio y realmente de justicia. Todos los hijos tienen los mismos derechos. Nuestro código, el Código de Derecho Foral de Aragón, sí que equipara al matrimonio la pareja estable no casada en la adopción. Una pareja inscrita, como siempre, puede adoptar con los requisitos que se requieran, el certificado de idoneidad, todos los requisitos. La ausencia. La ausencia es cuando una persona desaparece, no se sabe nada de ella en tiempo, claro, quedan efectos, queda como en un suspenso la vida incluso de esa pareja. Pueden tener bienes en común, pueden haber comprado una hipoteca conjunta, situaciones, seguros, puede haber hijos. Claro, en una declaración de ausencia hay que acudir al juzgado para que se declare que esa persona no ha fallecido, pero se ha declarado su ausencia cuando ha pasado X tiempo. Entonces ahí una pareja de hecho puede ir exactamente igual que en un matrimonio. La equiparación es plena. En aspectos de pongo tutela, curatela, aunque ya sabéis, lo hicimos en una charla que ahora se habla de curatela, no de tutela, era la denominación anterior. Entonces, claro, en estos aspectos también se equipara plenamente lo que es el matrimonio a la pareja estable no casada. El derecho de alimentos no es una pensión compensatoria, pero puede haber un derecho de alimentos en determinadas situaciones, ¿vale? Y sobre todo en temas sucesorios. Como siempre, para todo esto, inscrito, pareja estable, inscrita. Los derechos sucesorios sí que creo que es relevante porque aquí hay prácticamente plena equiparación si hay inscripción. Si no hay, no hay nada, ¿vale? No se reconocen automáticamente. En caso de fallecimiento en un matrimonio de uno de los cónyuges, aquí en Aragón, el cónyuge superviviente consolida su mitad de ese régimen que hablábamos. Voy a usar gananciales porque es la terminología que entendemos más que el consorcial foral aragonés, que vamos un poquito más largo, consolida sus bienes muy resumidamente y del resto tiene el usufructo vitalicio. Usufructo viene de uso y frutos, es decir, tengo derecho a usarlo y a cobrar las rentas, los frutos o demás. Incluso ese testamento mancomunado, por eso es muy frecuente que en Aragón los matrimonios hagan matrimonio conjunto los dos, porque el cónyuge superviviente sigue como gestionando todo lo que era esa sociedad ganancial de los dos, incluso cabe la posibilidad de fiducia, de que reparta esa herencia finalmente, elija a los herederos él solo por toda la masa hereditaria. Estos pactos sucesorios, estos testamentos, la pareja de hecho no es automático al fallecer. No voy, mira, es que estoy inscrito y esto es lo que hay. No, tiene que haber un testamento y un pacto sucesorio escrito, porque si no, ay, ¿vale? El artículo 311 sí que reconoce unos determinados derechos automáticos. Uno es que se puede quedar con el mobiliario de la casa, los útiles e instrumentos de trabajo del ajuar de la vivienda, pues imaginaros que es que tengo allí mi despacho o mi oficina. Claro, puede haber herederos, pues imaginemos, pues, o los hijos o los hermanos o hasta los padres de la pareja, el miembro de la pareja que ha fallecido, y a residir gratuitamente un año. Estos derechos son automáticos. Ojo, del ajuar se excluye lo que pueden ser las joyas, objetos de valor, todo eso se excluye. Esto es automático. El resto, no. El resto, no. Para la pensión de viudedad se necesita, de nuevo, la inscripción en el registro al menos 2 años antes del fallecimiento y convivir al menos 5 años, porque si no, no. Bueno, vuelvo a dejar aparte porque si no entramos con los hijos, esto sería muy normal el supuesto cuando hay hijos. Y de hecho, cuando hay el fallecimiento de algún progenitor, los hijos tienen derecho a su parte de orfandad, a la media orfandad. De nuevo, los padres estén casados, no casados, sean pareja, no sean pareja registrada. Pero en este artículo, claro, con la ley de pensión de viudedad, entramos en que primero
Yo he podido estar conviviendo con alguien, si no estoy inscrito, no lo sé, pero es que esa persona, ese miembro de la pareja que ha fallecido, podía estar casado o podía estar registrado en otra pareja, incluso en otra comunidad, con lo cual, aunque yo haya estado conviviendo un tiempo, no hay ese requisito de que sea porque no estoy inscrito en esa situación, ¿vale? Con los hijos estas cosas, y insisto, estos requisitos decaen, pero si no, puede haber problemas. 2 años como mínimo inscrita la pareja antes del fallecimiento y convivir al menos 5 años. Y pareja inscrita. Y, de nuevo, como los pactos sucesorios, vas a quedarte con el uso de la vivienda, el usufructo vitalicio como si fueras mi viuda, o te voy a dar esta cantidad de este legado concreto, de este fondo, todo eso en pacto sucesorio. Por eso, cuando se hace un acta de notoriedad, cuando vamos a inscribir, cuando vamos a pactar cómo vamos a regular económicamente esa pareja, sé que a veces puede dar pudor, porque la asesoría a veces da la sensación de que da un poquito de pudor hablar de temas económicos, pero es que luego ese es el 90% de los problemas que hay. Y acudir a un juzgado a defenderlo es tiempo, dinero, y las posibilidades de éxito pues a veces no son plenas, porque partimos de una interpretación porque no tenemos hechos concretos que defender. Con lo cual conviene el invertir en un pacto que deje unas cositas más o menos claras, unos puntos que se pueden modificar en cualquier momento. Sí, y incluso con estas situaciones testamentarias. ¿Vale? Sí. La pareja, de hecho... Espera un momentico, Jaime, ¿puedes traer el micro, por favor? Es que si no, en el audio no se oye la pregunta. ¿Se está grabando? Sí, sí. Verlo después. Ah, muy bien. Preguntaba que si la pareja de hecho tiene hijos comunes, ¿los requisitos son los mismos? ¿Tienen que haber convivido 2 años, etcétera, o no? Para las parejas, de hecho, si hay hijos, todos estos requisitos, y para la pensión de viudedad o estos hechos, se es muchísimo, muchísimo más laxo. Más laxo. Esa es la cosa. Es una de las cosas, porque esa situación ya se ve. Voy con el certificado. De hecho, hablamos ya de unidad familiar para todos los efectos o en servicios sociales. Hay una pareja, papá, mamá, estamos empadronados, claro, y pero tenemos hijos en común. puede ocurrir que tengan hijos en común, pero no hayan convivido 2 años. Entonces, esta sería la cuestión. Pero ¿para qué consecuencia jurídica? Para, por ejemplo, pensión de viudedad. Pues probablemente esto se ganaría. A ver, si es un mes, 2 menos. Claro, convivir es complicado, que no hayan convivido un tiempo si tienen hijos en común. Más o menos, claro, tiene que haber más una convivencia y reconocidos. Otra cosa es, habrá que ir al caso concreto, hijos además, ojo, reconocidos de los dos, no en una situación de que no hayan convivido y el reconocimiento haya sido posterior de la paternidad del padre, o situaciones, por ejemplo, mira, no he convivido, pero es que yo soy titular funcionario en Teruel y me he tenido que, por mi relación... Ya, pero por ejemplo, pues estoy pensando en un caso, ¿no? que tienen un hijo en común, pero fallece el señor y no ha tenido una convivencia de 2 años, sino que ha sido menos, ¿no? Entonces, eso sería un poco... Yo ahí, a ver, realmente yo pediría la pensión de viudedad, porque la ley es muy clara para lo que son un poquito los efectos, y ahí sí que lo discutiría. Ojo, que ya sabéis que para la pensión de viudedad, aquí hablo para parejas de hecho, pero hay más requisitos, también hay requisitos económicos, hay que estar en situación de alta o asimilada al que fallece, los requisitos económicos de la pareja superviviente, la supersiste, porque según con la misma caja o la situación, por eso entramos en el tema concreto. Aquí os voy a hablar un poquito de lo que es lo general. Para el caso concreto, venir y discutir y se verá, pero para evitar todo eso, aunque no hayan convivido 2 años, si yo me he inscrito en el registro de parejas de hecho y llevo 10 meses, ya parto tranquilamente. Claro, no he convivido 2 años porque, pues mira, porque ha fallecido, pero tenemos un hijo en común, ya está.
Por eso, de verdad, que lo de la inscripción es gratuita, es sencillo. Si yo comento un poquito lo del pacto es porque nos va a ayudar a todo esto, que si no, insisto, no hay una regulación automática de estos derechos y estos efectos. Por ejemplo, lo que os pongo en la fiscalidad. En el IRPF, en la declaración de la renta, una pareja, de hecho, no puede hacer una declaración conjunta. Puede perder beneficios. No está reconocido el supuesto como tal. También es cierto que la legislación tributaria, o hay determinadas legislaciones que van un poquito más tarde de lo que es la realidad social. Porque, por ejemplo, hasta hace tiempo, ¿qué pasaba con las custodias compartidas? O qué pasaba con... Hay cantidad de supuestos que la realidad social va por delante de lo que son las regulaciones. Pero, claro, cuando es una declaración conjunta, en el IRPF no, y se pueden pedir beneficios fiscales importantes. Ojo, Aragón, en el impuesto de sucesiones y donaciones sí que hay bonificaciones y reducciones para la pareja estable no casada, si está registrada. A la hora de préstamos entre las partes, te voy a regalar algo o si voy a heredar. Porque, claro, realmente esto es obvio, es consecuencia de que no se me reconoce automáticamente tampoco el derecho, excepto el que os decía, residir gratuitamente y el mobiliario y los útiles de trabajo. Dudas frecuentes que nos podemos encontrar en el día a día, que esto va a pasar un montón de veces. Esto comentamos sobre todo lo que vemos en nosotras en la asesoría. Parejas que han alquilado una vivienda, que se han ido a vivir juntas, soy una pareja, rompemos, ¿qué pasa con el contrato de alquiler? ¿Quién se queda? ¿Sí? ¿No? Volvemos a lo de siempre. ¿Somos pareja? ¿No somos pareja? ¿Estoy registrada? ¿No estoy registrada? Ya parto de esa primera duda, porque ahora, pues lamentablemente, por la situación de la vivienda, se está conviviendo y hay gente que alquila y comparte. Vale. Si partimos de una pareja, vamos a ver ya que sabemos que es una pareja estable, una pareja de hecho, pero ¿qué ocurre si firmó el contrato de arrendamiento solo uno de los dos? Y nos llevamos mal, rompemos y decido que me voy. Imaginaros que puede ser la situación si yo ya tengo mi vida montada, además de lo que supone una ruptura de una pareja, me voy a quedar sin casa de un día para otro y en estas situaciones de encontrar una nueva vivienda porque el que firmó el contrato se va. Vale. Si yo soy una pareja registrada con esos derechos, yo puedo mandar un burofax al propietario para decir que yo voy a continuar en esa vivienda. Claro, pago ya el mes, me subrogo y tengo esos derechos. En caso de desistimiento de la pareja que decide romper e irse, yo puedo continuar. Claro, tengo que cumplir los requisitos, tengo que enviar al propietario un burofax, a veces hay que comunicarlo, también interesa al que desiste del contrato y simplemente si se lo hemos comunicado, generalmente suele ser el propietario de la vivienda y el otro no dice nada, pues ya continuamos con el nuevo, asume todas las obligaciones y ya que pague la renta totalmente de ese mes. Pero puede haber también la situación de un abandono, una ausencia, mira, me voy, desaparezco y aquí no se puede contactar conmigo. Y lo puede hacer sin avisar. Son situaciones que, imaginaros, aquí en el papel suena un poquito, no suena tan grave como es la realidad de que venga una señora, incluso con un niño, a la asesoría y mi pareja se ha ido sin avisar, me ha mandado un WhatsApp y era el que había firmado el contrato. ¿Qué hago? ¿Cómo voy? No sé. De nuevo, se puede subrogar en ese contrato, siempre con comunicación fehaciente al propietario de la vivienda. Siempre. Y en el plazo de un mes desde el abandono. Nosotras en la asesoría, en este caso concreto, además, hay un recurso jurídico que son las medidas urgentes, porque los menores están muy protegidos, para en un primer momento ya que el juzgado rápidamente regule lo que es la guardia y custodia, además de ese menor ya a la madre, porque claro, si no, se encuentra un poquito limitada, le falta una pata en firmas y en decisiones y ya tenemos además un respaldo jurídico que me va a apoyar en esa situación también para continuar con lo que es el arrendamiento ante el abandono. Y de nuevo,
pagar la renta al mes. Como hay que comunicarlo en un mes, yo recomiendo comunicación y pago, para que se vea además la voluntad. En caso de no renovación, es decir, el que ha firmado decide no renovar el contrato, ¿tiene derecho a mantener el otro miembro de la pareja el contrato? Sí, de nuevo notificación y hablar con la propiedad. Aquí ya entraríamos dentro de la norma concreta de lo que es el arrendamiento y los plazos, si procede lo que es la renovación o no. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que el contrato lo hayan firmado los dos y que en este supuesto el abandono o el irse o el desistir, que uno de los dos diga al propietario, oye, que no quiero continuar, que te devuelvo la vivienda. El otro tiene que comunicar y seguir pagando lo que es la renta, porque el contrato, cuando está firmado por los dos, es una responsabilidad solidaria. Y al dueño de la vivienda no le afecta los problemas de la pareja, no le van a afectar para nada. Entonces él puede poner un procedimiento a los dos, aunque uno hayan regulado esté pagando su parte y el otro no. Él dirá, a mí se me debe esta cantidad y esta es la que puedo reclamar a cualquiera de los dos. En la práctica, ¿qué va a pasar? Que el que ha desaparecido, que no encuentran o que se ha ido, pues el que cumple va a cumplir por él y por el otro. Por eso, intentar, si tengo además ese pacto regulado, podré ponerle un procedimiento para reclamarle esa cantidad. Porque ahí entramos también en qué ocurre, cómo reclamo a mi pareja unas cantidades cuando no tengo pacto. Sin hijos, normal. Acabo de decir, mira, es que yo he pagado todos los gastos, la luz estaba a mi nombre, no se paga, la compañía eléctrica me los va a reclamar a mí. El teléfono, internet, no paga, me lo va a reclamar a mí como titular. No hay un pacto concreto de cómo distribuíamos esas cantidades o están en mi cuenta. ¿Cómo reclamo? ¿Qué garantía tengo? Aquí yo sí que entraríamos de nuevo en medios de prueba admitidos en derecho. Pues intentar primero llegar a un acuerdo, obviamente. Dos, si no empezar a conseguir medios de prueba, pues conversaciones de WhatsApp que reconozca que sí, que habíamos acordado que yo te pagaría esta cantidad. Es conversaciones grabadas de teléfono. ¿Se pueden grabar las conversaciones? Sí. ¿Todas y siempre? No. Una conversación en la que yo participo, y de hecho todos vemos programas de cámaras ocultas o demás y se emiten por televisión o hasta la grabación de un contestador, puede. Lo que no se puede son conversaciones con terceros donde yo no intervengo. Dejo un micro y esa conversación es ilegal, no es medio de prueba admitido, pero en la que yo participo sí. Lógicamente, esas grabaciones, la validez queda a veces un poco sujeta a interpretación, porque si yo sé que grabo y la otra persona no, a veces hay una conversación un poquito dirigida, pero otra que puede ser espontánea, lo pongo y hablamos, es una prueba admitida en derecho. Pero si no, insisto, el WhatsApp, un correo electrónico, incluso el propio funcionamiento, la propia dinámica. Yo me encargaba de pagar la luz en mi cuenta y tú tenías en esta cuenta, derivabas o me hacías una transferencia todos los meses de esta cantidad. Ahí se ve un medio de prueba voluntariamente, porque es la autonomía de la voluntad, que voluntariamente un miembro de la pareja contribuía al mantenimiento con una transferencia de X cantidad todos los meses. Todo esto entraríamos, pero claro, ya en una reclamación. Si no me paga, en una reclamación. También me puede firmar un reconocimiento de deuda y en cualquier momento ya tengo ese documento que puedo, si no cumple con ese reconocimiento, reclamarlo judicialmente. Las hipotecas y las viviendas privativas. Vamos a vivir en una pareja de hecho y uno de los miembros ha comprado una casa. Pues es que a mí me tocó porque estaba apuntado y yo cumplía los requisitos y tengo una casa de una vivienda protegida donde me había apuntado y en el sorteo pues me ha tocado. Me la he comprado yo. En la escritura estoy yo, solo yo. Y con un tiempo, tengo una pareja estable, decidimos hacer un futuro en común y se viene a vivir conmigo y se empadrona. Claro. ¿Qué pasa con el pago de esa hipoteca? ¿Me da derechos a la propiedad el que se haya empezado a pagar como pareja esa cantidad? No. La vivienda sigue siendo plenamente privativa del titular. Otra cosa es
que en caso de ruptura pueda demostrarse que yo he hecho una transferencia de 100, 200, 300, una cantidad X todos los meses para pagar esa cuota de amortización. A lo que tendré derecho es a que me devuelva ese importe. Pero siempre, o en pacto o judicialmente, lo determinará el juzgado, pero claro, si un miembro de la pareja tenemos cuentas indistintas, una común, y lo paga desde su cuenta privativa, pues ahí. A lo mejor estamos con un supuesto, estoy hablando un poco en ejemplos prácticos que pueden venir en el día a día y que suponen, lógicamente, un trastorno muy importante en caso de ruptura para un miembro de una pareja. Es que yo me encargaba y en mi cuenta yo pagaba todas las cosas de los niños o demás, él pagaba todos los gastos de casa. Claro, él ha pagado también la hipoteca desde su cuenta privativa. Tenemos separación de patrimonios. ¿Puedo reclamarle algo? Complicado, muy complicado, salvo que se acuerden un poquito estas situaciones y entramos en la esfera de las reclamaciones judiciales porque hay dinero que se invierte en vivir o en regalos o demás. Pensión compensatoria en caso de ruptura. Primero, no. Como tal, como la que conocemos del matrimonio, no. Hay una especie de compensación económica que hay que pedir y hay que ganar en determinados supuestos. Cuando el conviviente, el miembro de la pareja, ha contribuido económicamente con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de los bienes o comunes o privativos. Es que yo todo mi sueldo iba para pagar tu hipoteca o iba para pagar toda la rehabilitación de la casa donde nos hemos ido a vivir. O es que yo he dejado de trabajar completamente y me he dedicado a cuidar la casa, a hacer las mejoras, a ayudar en el taller, a ayudarte en tu oficina. Me he dedicado y ahora hemos roto, no soy tu pareja. Aquí se puede ver una compensación económica. Pero aquí entramos en la esfera, esto se ha solventado y se le ha dado una solución jurídica desde la jurisprudencia, que la jurisprudencia va siempre en los tribunales de instancia, las audiencias y al final el Supremo. Y parte de la idea del enriquecimiento injusto. Digamos que hay que demostrar de alguna manera que un miembro de la pareja se ha beneficiado económicamente de las aportaciones del otro que no tiene nada. Pero todo esto de alguna manera, ¿cómo se podría también, y claro, sin pleito, si ya la ruptura es dura, encima en un procedimiento judicial que vamos, como os digo, con pruebas, pero cualquier medio de prueba admitido en derecho, pero que tiene que ser valorado judicialmente. Y la otra parte se va a oponer con todo lo que pueda para decir que esto no es así. Con un pacto acreditado. Con lo cual vuelvo a lo mismo. Hay que intentar evitar el problema en origen. Es de verdad invertir. Porque a veces es un documento notarial, un acta que nos puede costar, digo una cantidad aleatoria porque tiene libertad los notarios tienen mínimos, no máximos, tienen más o menos unas tarifas, pero me puedo gastar 150, 200, 300 euros en evitar un problema que a lo mejor el día de mañana me supone 3.000. Y las garantías que tengo de un momento a otro a veces no son las mismas. Y a veces es lo que yo veo, el pudor de hablar de temas económicos, cuando en el día a día suponen, en el momento actual que estamos viendo, un problema muy, 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 muy importante para todos, ¿eh? Matrimonio, pareja de hecha regulada, sí o no. Y más o menos, vuelvo a lo de siempre, pareja inscrita, tengo uno que tengo por aquí, te daré luego el papelito, que tengo alguno, ¿vale? Todos los requisitos. Y lo escrito queda. Y lo pactado. Y el resto, pues un poquito, ay. Y yo os digo, es muy, muy fácil. Hay una cosa, se me olvidaba. Cuando estamos hablando, y hemos hablado de Aragón, ¿qué ocurre si una pareja rompe? Simplemente si no hay conflicto jurídico o tener que litigar por estos supuestos. Se va al registro, se anula la pareja, cualquiera de los dos. Esa pareja desaparece.
Claro, el tema de los efectos, o hay acuerdo o puede ser judicial, pero una pareja sin hijos, sin conflicto económico registrada, va a uno de los dos, se anula la pareja, se ha anulado. Quiero constituir una nueva pareja, tengo que volver a empezar, esto pues como los matrimonios realmente más sencillo. ¿Qué ocurre si la pareja estable no casada, estaba registrada en Aragón, pero por motivos de cualquiera que venga, nos tenemos que ir a otra comunidad autónoma, convocación de convivencia, de estar y demás? Lo más lógico, si va a ser temporal, no, pero si va a ser una situación ya definitiva, se puede anular esto aquí y constituir la pareja en la comunidad autónoma donde vaya a ser esa voluntad de convivencia estable, permanente, porque se nos aplicará la normativa autonómica de esa comunidad autónoma, que puede tener determinados beneficios o no, porque ya vemos que aquí vamos por regulaciones autonómicas. Y vuelvo a insistir, lo que empecé, que esto urge una regulación estatal con unas cosas básicas que obliguen a todas las autonómicas. Bueno, es el momento si queréis hacer alguna otra pregunta o alguna aclaración a lo que Pilar nos ha ido un poco contando. Resumiendo mucho, algo que ha dejado muy claro Pilar es que, desde luego, matrimonio no es equiparable a pareja de hecho estable registrada, no es equiparable. Es automático. No es equiparable. Es automático y esto hay cosas que sí y que no. Eso es. Pero si estamos registrados, sí que tenemos una determinada protección legal para algo tan básico como para ir al médico. Han ingresado a mi pareja. ¿Quién es usted? A ver, generalmente la gente tiene sensibilidad y ya lo sabe, pero si en un momento dado no toca, o es algo una enfermedad con algún componente de la esfera de muy privada, pues si dicen que no me van a dar información. No voy a poder estar ni acceder cuando en un matrimonio es ¿dónde está su esposa? Pase. Claro. Y algo que también has insistido es que pareja de hecho estable conviviendo sin registrar es muy diferente a esa misma situación registrada. En un ejemplo tan concreto como el que acabas de poner. Si yo convivo con mi pareja hace no sé cuántos años y a mi pareja la hospitalizan, pero no estamos registradas, en teoría no podría pedir un permiso en el trabajo para acompañarle. Por hospitalización. Pero si yo soy pareja registrada, por ejemplo, si yo me voy a inscribir al registro, por el estatuto ahora de la nueva normativa que va modificando, se va avanzando, pero claro, tiene que constar el documento, tengo el permiso de 15 días. El mismo de matrimonio, por inscripción de pareja de hecho, llevo a la empresa el registro y tengo los 15 días. Cuando la pareja está registrada y una persona de la pareja es hospitalizada, exactamente lo mismo, tengo ese ¿no? permiso. Vale. Claro. Vale. Porque si me dan los 15, si me dan las vacaciones, es el mismo permiso, más o menos. Puede que haya algún convenio. Generalmente todo esto está incluido en los propios convenios que van un poquito más avanzados. Siempre viene o pareja, conviviente, que cada vez es como más larga la formulación. Perdón, otra pregunta que es muy obvia, pero yo no la conozco. A nivel de fiscal, cuando la declaración es... No se puede, pareja de hecho no puede hacer. En el matrimonio, cuando en el matrimonio se hace una declaración conjunta, ¿cuáles son los beneficios económicos? Yo eso no lo sé. Hombre, pues es hacer las dos, pero a veces sale mejor. Vale. Porque hay como más deducciones. Una cuestión individual de cada matrimonio. Claro, ¿no? a veces sale conjunta, por ejemplo. Esto es meterte en el programa, cada vez la verdad lo hacen más sencillo. Si la haces individual no tienes determinadas bonificaciones que se aplican. Entonces dices, me sale a pagar 100 euros. La hago conjunta, porque una persona a lo mejor no sale, a él le salen a lo mejor igual, o a devolver 50. Hablo en genérico, porque son lógicamente
las cantidades de cada uno. Pues a lo mejor conjunta nos sale que nos devuelven 500 euros más o 300. Hay más beneficios fiscales. Claro, la diferencia es que ahí sí que tienes la posibilidad de, por así decirlo, de elegir lo que más beneficioso te resulte, pero en el caso de una pareja de hecho, no, la ley no te da esa posibilidad, tienes que hacerla por separado. Yo a ese nivel quería, y veo por ahí una mano, preguntarte, Pilar, si desde vuestra experiencia, cuando se registra una pareja de hechos, o de hecho es cada vez más frecuente que también concreten más ese sistema económico en esa pareja. Porque muchas veces una pareja de hecho se registra y ya está, y hasta ahí. Y eso le puede dar opción a todo lo que nos has explicado. Pero lo que es esa organización económica del día a día, de qué aportación, de qué no aportación, de el tema de si tengo en propiedad una vivienda, en qué porcentaje, realmente, bueno, es concretar un poco todas esas peculiaridades, no se suele hacer. No se suele hacer, y por eso suele haber luego bastantes, en caso de ruptura, conflictos, sobre todo económicos, no se suele hacer. Cuando se suele hacer, generalmente, hablo más o menos de la estadística que vemos nosotras a nivel de trabajo diario. Cuando uno de los miembros de la pareja, si no han convivido además 2 años o generalmente no es nacional, es extranjero, bien otro tipo, generalmente van directamente al acta de notoriedad, porque es muchísimo más rápido. Vamos al notario, hacemos, ya en el notario dejamos pactadas determinadas situaciones y pactos económicos. O en parejas de hecho que ya vienen de una situación previa de un divorcio, que ya han tenido un conflicto económico en la disolución de su matrimonio. Entonces sí, que generalmente vienen con unos pactos bastante concretos. Pero cuando se hace el pacto suele ser cuando ya hay una convivencia bastante ya continuada, llevamos 4 o 5 años, vamos a comprar una casa nueva, somos porque a veces estaban incluso sin registrar. Entonces ya vamos a registrarnos, vamos a ver cómo lo hacemos, tenemos que pedir la hipoteca a los dos, qué pasa, una situación. Ahí ya entran, o con hijos, pero es ya cuando ya venimos de un tiempo estable y de convivencia y empezamos a asumir obligaciones económicas. Las indicaciones suelen venir de los bancos y con las hipotecas, porque claro, vamos a pedir un seguro, sois pareja, los dos por cada lado, te pido un aval o que llevar una declaración conjunta a unas situaciones. De cara al banco viene todo un poquito más rodado. Entonces en ese momento suele ser después de un periodo de convivencia, cuando ya hay hijos o nos planteamos, ostras, pues ya son mayores y nos pasa algo en el entorno cercano, una adquisición de un bien concreto al 50%, como va el seguro de vida, si no beneficios fiscales, cuando nos planteamos en esa situación. Y de entrada, pues eso, o parejas que vienen de una ruptura previa o parejas que como el requisito no llevamos la convivencia, sobre todo cuando una de las parejas no es nacional y tenemos que traer documentación de otro país legalizada, ir al notario, pues el notario ya más o menos les da las indicaciones de podéis aprovechar, se puede hacer un testamento, porque claro, podemos partir de una separación de bienes, pero puedo dejar a mi pareja, aunque yo tenga hijos, y hay una serie de bienes que venían de mi anterior pareja, por ejemplo, si soy viudo o viuda, pero voy a dejar una serie de garantías a mi pareja conviviente, aunque no me case, porque quiero de alguna manera dejar protegida o reconocer esa dedicación. Pero vamos, no suele ser lo habitual de entrada. Había un segundico que te acerca. Sí, estabas también, Tomás. Vale. Ahora, en caso de viudedad dentro del matrimonio sin hijos, ¿pasa automáticamente todo al cónyuge o se recomienda hacer testamento? No, el cónyuge hereda el último. A ver, en Aragón, es la siguiente charla, la siguiente, vale. No, pero lo que comentaba, si estamos casados, primero que estemos casados en el régimen consorcial foral aragonés.
Entonces, imagínate como una bola, un círculo. Yo consolido cuando fallece la otra persona la mitad de mis bienes, porque soy propietaria. Cuando tenemos algo que ha comprado el matrimonio para los dos, lo compra como por mitades sin divisas. No se llama así exactamente, por mitad iguales partes. Compramos los dos el 100%. Si la otra persona fallece, yo consolido mi mitad, pero como viuda tengo derecho al uso y disfrute de la otra mitad. Es el usufructo vidual, que es el que en los divorcios y tal, en los divorcios, separaciones o incluso en los capítulos, porque en Aragón en cualquier momento puedes regular tu régimen económico, pasar de separación de bienes o distribuir los bienes. Entonces ahí se puede regular o se puede renunciar. Pero ahora, como de matrimonios, como heredera de los bienes como tal, si no hay hijos, la regla general cuando una persona fallece es, primero miro para abajo, si no hay testamento, hablo del 50% de los bienes del que ha fallecido, o de los privativos, si antes de casarse eran suyos, que también puede pasar, y no hemos comprado nada. Para abajo, si hay hijos, heredan los hijos. Si no hay hijos, para arriba, los padres. Si no, para los lados, hermanos o sobrinos. Y en última instancia, el cónyuge. Claro, pero si estás casado y no has renunciado al usufructo viudal, estás casado en consociar fuera del Aragonés, sí que tendrías ese usufructo. Aquí cualquier persona mayor sabe perfectamente lo del testamento, qué derecho tengo, se habla, ese lenguaje coloquial de los hijos van a comprar la herencia a la madre para renunciar o... El derecho de sucesiones es en Aragón peculiar. Testamento merece la pena. El testamento es algo de temporada. Yo insisto, permitirme la expresión, pero ya hemos dicho que vamos a hacerlo muy coloquialmente. Es como la ropa. No es lo mismo un testamento si yo tengo 30 años y no tengo hijos, que si tengo 50 y tengo hijos, que si tengo 70 y tengo nietos. Se ha podido, porque en Aragón además entramos con lo de las legítimas y otra serie de cosas muy concretas. Yo he podido tener un hijo que por circunstancias de la vida pues está en una situación más desfavorecida o ha tenido un accidente, le ha ido peor y a otro de mis hijos le ha ido fenomenal. Pues a lo mejor dejo más cubierto a ese hijo en un momento que no. El testamento lo que me permite a mí es regular mis bienes y cómo van a ir en el momento que yo fallezca. Si no hay esa declaración concreta, pues vamos a ir a lo que es la norma general. Por eso lo primero que se mira cuando una persona fallece es si ha hecho testamento o no. Y en caso que haya hecho, vale el último. Puede haber hecho un montón y no hace falta anular los anteriores. Pero claro, entramos en un montón de circunstancias. Por eso en cada momento hay que dar una solución o lo que yo creo que es lo mejor que va a pasar con mis bienes, incluso posibilidad de legados concretos. Y eso se hace en un testamento, que no son caros. Es de las pocas cosas que documentos notariales que para los problemas que pueden evitar no son caros, porque si una persona fallece sin testamento, para ir a heredar y decir que no había, al hacer la escritura de manifestación y aceptación de herencia, tengo que hacer antes la declaración de herederos ab intestato, que vale más que el testamento. Para decir, esta persona falleció sin testamento. Pues ese documento notarial previo a la escritura de manifestación y aceptación de herencia es del mismo precio o incluso un poco más que el testamento. Sí. Lo que pasa que si te he entendido bien, Pilar, esto que estabas explicando hacía referencia en un contexto de un matrimonio que fallece una de las personas. En el caso de una pareja de hecho, que lo has explicado antes, por recordar, registrada, no registrada, que fallece una de las parejas, realmente si no hay testamento no hay nada establecido. El artículo que os comenté, el 311 y el de la Ley de Seguridad Social, nada más. Separación total de patrimonios. Pacto sucesorio. Hay que hacer testamento, parece que no es que hagamos publicidad a los notarios, pero hoy por hoy es el medio. Cuando se habla de documento fehaciente, que quede constancia fehaciente, que haga, pues, por ejemplo, hablo de burofax y no hablo de requerimiento notarial, que eso es muchísimo más caro y el burofax se hace en correos y es muchísimo más económico. Pero es algo que acredite realmente
que esa era mi voluntad y que ya no se discute. Ahí queda y ahí consta. Claro, porque yo estoy pensando en un matrimonio en que sucede un fallecimiento, como tú explicabas, el derecho que conocemos la ciudadanía de usufructo, ¿no? La persona que queda tiene ese derecho, tengan hijos, no tengan hijos, con lo cual esa persona puede continuar ahí. En un caso de una pareja de hecho, eso no se garantiza, No. con lo cual, quiero decir, está muy claro que la propia normativa te está indicando que sí o sí, bajo todos los efectos, interesa hacer en estos casos testamento. Imaginaros una pareja, de hecho, registrada pero sin ningún pacto. Que el supuesto que hemos dicho antes, la vivienda de protección oficial, es de uno de los miembros de la pareja. Fallece. No hay testamento. La persona, su pareja, puede vivir un año, pero como los padres, una pareja joven, digan, no, no, yo esta vivienda la voy a vender, al año se va. Se va. Como empezamos a decir, es que yo también aportaba, no, contra los herederos, imaginaros el conflicto legal para reclamar lo que es si no se llega a un acuerdo. Puede ser situaciones, aparte de lo dramático, de que mi pareja ha fallecido, si no tenía buena relación o con mi familia política o no, enfrentarme a esa situación. Complicado, muy complicado, y si no llegamos a un acuerdo, o incluso aunque sea la mitad y la mitad, si no nos ponemos de acuerdo y una de las partes en un proindiviso dice yo quiero vender, o me lo compras tú o se vende. Es que yo no puedo, pues yo vendo. La ley es muy clara, la acción de división. Se llega a un acuerdo o se vende. ¿De acuerdo? No. Sí, que estabas. Estaba aquí y luego el... Pero ahí tengo como una duda que, o sea, una cosa es el registro de la pareja, ¿vale? Y otra cosa es lo que tú dices, el acta notarial, donde Los hay pactos, los el pacto. pactos y tal, ¿no? Pero claro, ahora como las parejas se mueven tanto, esto, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea funciona igual. Desconozco la normativa Vale. europea, pero a ver, esto afecta, estos derechos van registrados a lo que es, unidos de alguna manera a lo que es la vecindad civil o demás. Es decir, como el matrimonio. Yo en el momento que me he casado en Zaragoza, en Pinseque o en Casetas, yo ya tengo mi certificado de matrimonio. Me vaya a Bruselas, me vaya a Alemania, estoy casada. Yo me he inscrito en una pareja, de hecho, en el registro de Aragón, me voy a trabajar aquí, yo sigo siendo una pareja De hecho, registrada vale. aquí, de acuerdo con mi vecindad civil, con mis bienes o demás, porque claro, me sigue a mí, es algo inherente a mi persona. No puedo llegar a Alemania y decir, como esto estaba en el registro de la DGA, aquí me voy a casar. No, no puedo, porque de hecho habría un conflicto importante. No, lógicamente no es una bigamia, Ya. no es, que sería un matrimonio, pero eso es una duda a veces que algo que parece a veces tan básico, de alguna manera, surge conflictos, porque a veces le preguntas a una persona que es no nacional, ¿está usted casada? En mi país. Es decir, a ver, no, en tu país y donde te muevas, es algo inherente a ti, como tu nombre o tus circunstancias. Si no, tendrás que deshacer esa situación y si no, estarás en un fraude de ley, obviamente. Vale. Y luego el pacto notarial también sirve en, yo qué sé, en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Eso también. Pero es que no entiendo a qué quieres decir, a cómo sirve o digo en que qué tiene la supuesto. misma validez. O hay que pasar por unos certificados. Tú llegas a unos acuerdos o a unos pactos. Yo ¿no? los tengo aquí, son inscritos y son válidos para nosotros dos Allá en donde este vais. momento. Es como mi escritura de propiedad del piso. Vale. Sigue estando, aunque yo me vaya a vivir a otro sitio. Otra cosa es que, lo que comentábamos, me voy a residir a otra ciudad, o no sé si el otro miembro de la pareja va a ser nacional o de ese tercero donde voy a vivir, pues es que a lo mejor lo que os comentaba, interesa
anular la pareja registrada con la normativa de Aragón, porque esto va vinculado, cuando entramos en la esfera de lo que es ya la vecindad civil y otra serie de circunstancias, que eres cuando eres vecino y estoy sujeto a la normativa concreta de mi comunidad autónoma. Si ya me voy a vivir a un tercer país, comunidad europea no, yo aconsejaría, porque si los efectos van a ser en ese tercer país, no aquí, acudir y regular o ver lo que hay. Porque, por ejemplo, yo puedo ser pareja de hecho, pero decido casarme. Avanzo y digo, oye, mira, esto ya prácticamente, oye, pues nos vamos a casar. ¿Vale? ¿Qué hago? Anulo lo que es la inscripción de la pareja y contraigo matrimonio, porque no voy a ser un poquito las dos cosas y más. Y es el matrimonio. Hay que ver dónde van a ser los efectos. Porque, claro, si allí voy a pedir de mi pareja conviviente una pensión de viudedad, no sé qué requisitos tendrán en Holanda o en Francia. Los desconozco. Yo por eso he dicho, voy a hablar de Aragón, porque fijaros que ya en España no es igual. Que las comunidades tenemos ley en Andalucía, por comunidad autónoma, en Galicia, entonces ya hablar de un tercero. Yo estaba acordándome, pero más en relación a matrimonio. Una pareja que se casó aquí, en Aragón, entonces no hizo separación de bienes, con lo cual al casarte aquí, por derecho foral, según nos ha explicado Pilar, tú tienes el sistema de bienes gananciales, ¿no? El régimen económico de bienes gananciales. Esa pareja, por tema laboral, se traslada en concreto a Cataluña, a una comunidad autónoma en que el régimen económico por defecto es el de separación de bienes. Entonces, esta pareja que ya ha hecho vida allí, tal, ha cambiado el régimen económico. Cuando inició su matrimonio era uno y en el devenir de ese matrimonio que ha pasado a otra comunidad autónoma cuya normativa es distinta, ha cambiado, porque eso va, como decía Pilar, con la vecindad. Están empadronados en Cataluña desde hace no sé cuánto tiempo, y han cambiado ese régimen económico. A no ser que ellos expresamente dijeran, no, que nosotros queremos seguir en bienes gananciales, pues vale, pero tendrían que especificarlo en el pacto. Eso suele constar en las escrituras notariales. Nos hemos casado en Aragón, tenemos esto, es verdad, aprobamos una oposición o han destinado a un miembro de la pareja o vamos a comprar un piso en Cataluña. Es decir, al ir al notario, separación, régimen normal, no. Tenemos vecindad civil aragonesa y aplicamos este régimen en concreto. Y si no es ir manifestando a veces o continuamente que yo mantengo, porque si no se pierde por años de convivencia en otra comunidad. Pues esto entramos en la esfera de los casos concretos que son múltiples como las personas, cada cual tenemos, y encima en una unidad familiar al juntarse dos, pues multiplicamos exponencialmente. Espera, que aunque estés cerca vamos a respetar los turnos. Gracias. A ver, es una duda que me ha surgido ahora cuando hablabais de los derechos y las sucesiones de un matrimonio y una pareja de hecho. Vamos a poner el caso que el que muere ha hecho testamento y ha dejado a su pareja de hecho pues, sus bienes y tal. Fiscalmente aquí en Aragón, ¿hay alguna diferencia entre matrimonio y pareja de hecho? Fiscalmente en Aragón, en sucesiones y donaciones, pareja de hecho registradas se puede acoger prácticamente a los mismos beneficios, prácticamente a los mismos beneficios que un matrimonio. Pareja de hecho registrada con determinadas situaciones, con pacto sucesorio, porque de alguna manera y en función del testamento se equipara al matrimonio, os lo comenté. Por eso es tan importante el pacto sucesorio. Porque cuando tú liquidas una herencia, liquidas varios impuestos, pero aquí en Aragón concretamente en ese supuesto tengo uno. Vale. Y cualquier duda nos pides cita en la asesoría, pero ese es el formulario. En la página del Gobierno de Aragón viene también muy bien especificado. Vale, de nada. Sí, para impuestos, sucesiones y donaciones, sí, pareja registrada, cumpliendo el resto de los requisitos que pida la normativa. Nada, yo un detalle. ¿Tiene la misma validez
un documento realizado por ambas partes y firmado por ambas partes, que sería igualmente reclamable que un acta notarial? No. ¿No? Un documento notarial, el plus que da un documento notarial es que el notario es fedatario público, da fe de que eso es verdad. Ya. Y el Ajá. documento privado es privado, que así aportaría como prueba. Es como hemos hablado de, tengo medios de prueba. Pues tengo los WhatsApps, las conversaciones, un documento que me firmó un reconocimiento. Claro, es una prueba más, pero sujeta ya a interpretación y a validez de todo el conjunto. Ya. Y sin embargo, un documento notarial da fe. Entiendo, pero claro, si tienes que gastarte 200, 300 euros, parece poco comparativamente con lo que pueda prevenir, pero en definitiva es decir lo que quiere conjuntamente, ¿no? Es firmado con testigos, por ejemplo, podría ser De hecho, válido, cuando te pero- vas a inscribir se hace una declaración jurada, de voluntad, se puede incluir o un acta. Todos los medios de prueba valen. De hecho, la ley lo dice, medios de prueba acreditados en derecho. Pero claro, ya no operan de entrada como tal. Ya. Ya vamos sujetos a interpretación. Es cierto que las economías son las que son o las cantidades, pero es que a veces, como por ejemplo un testamento, pues claro, hay un testamento y eso es lo que hay, si es válido. No hay interpretaciones, no hay a ti te he dejado el piso y a ti la casa del pueblo y a ti, pues mira, te voy a dejar el reloj y ya está. Oiga, puede ser, hablo por ejemplo a 3 hijos, ¿no? Decir, ostras, pues no es justo, está en el testamento su voluntad. ¿Se ha hecho conforme a la legislación? Sí. ¿Se puede impugnar? No. Hombre, habría que demostrar que no estaba en condiciones. Es un poquito interpretativo. Y luego lo que tienen el problema a veces los documentos privados es de la validez, que a veces es más fácil impugnarlos. Porque yo puedo hacer un documento privado en cualquier momento, pongo una fecha, lo acabo de hacer y pongo la fecha que quiero. No tengo algún tipo de registro, no lo he pasado, no, ¿qué validez? Lo acabo de hacer ahora, sí, no, he puesto unas obligaciones que no existían, por eso vamos al conjunto Ya. de la prueba. De la otra manera queda absolutamente registrado. De alguna manera muy, muy sencillo es como imaginaros un contrato laboral. Yo puedo pactar las condiciones laborales, bueno, siempre... Bueno, no sé si el mejor ejemplo porque siempre vamos según convenio, pero puede haber unas condiciones concretas, un plus concreto, una mejora económica. Si no lo tengo, por mucho que me hayan ofrecido que me van a pagar 1.000 euros más que el convenio, no lo puedo reclamar. Si yo lo tengo en el contrato, he dejado la copia y está, jurisdicción social, obligado cumplimiento, y si no cumple, tarde o temprano y cumple las circunstancias de la empresa desaparecido, podrá acudir hasta Fogasa, hasta responderá el Estado. Gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión más que se os ocurra? Caso de que la casa sea solo de un titular y fallezca la pareja, los herederos no podrían heredar. Tendría que también respetar el año de usufructo de la persona. Vale. Hereda, es que a ver, el Sí. uso no es propiedad, es solo uso. La casa es solo de una persona, Sí. fallece el conviviente registrado, porque si no es esto, yo puedo hasta compartir piso de estudiante o por trabajo. El conviviente registrado tiene derecho al uso, 1 año. Pero la vivienda será de los herederos si no hay pacto, automáticamente. Pueden llegar a un acuerdo y Sí, decir por que eso no. que en el caso de que haya hijos de otro matrimonio y la- no del propiedad, actual, pues vamos a ver. tienen que respetar también vamos los hijos. El señor fallece. Sí. Aquí estamos en la casa de la mujer, fallece el señor. Era propietario de la vivienda, está con una pareja registrada, heredan los hijos del señor. Sí, sí. Por si no hay testamento, no hay Pero pacto. claro, tienen que respetar el año ese Tienen los que respetar hijos el año de antes uso. de vender de el uso. año. Vale. Y ahí entran ya los acuerdos que puedan llegar. Pero el año de uso es lo que marca la ley. De acuerdo, gracias.
Bueno, como veis, cuando hacemos un proyecto de vida con una pareja, hay veces que, como decía Pilar, hablar de estas cuestiones más materiales, de cómo nos organizamos, ¿no?, económicamente, con nuestros bienes, nos cuesta, pero que tiene una proyección y unas consecuencias más allá del momento, ¿no? Que quizás una de las cuestiones que poco a poco yo creo que se va incorporando y también normalizando, ¿no?, sin ese pudor, es decir, bueno, nos casamos, no nos casamos, nos registramos, qué régimen económico es el que vamos a elegir, el de bienes gananciales, el de separación de bienes, que cada pareja tiene que ver cuál es la situación, si tengo hijos de una anterior pareja, de una anterior unión, si no los tengo, si... Quiero decir que es que hay muchísimos factores a tener en cuenta y en consideración a la hora de tomar esa decisión, que durante muchos años yo creo que, bueno, pues en Aragón, por seguir hablando de Aragón, pues la opción más tomada era el matrimonio y por defecto el de bienes gananciales, que era el que la ley marcaba, pero que eso también, puesto que hay multitud y múltiples y variadas familias, ¿no?, y tipos de familias, que quizás cobra más sentido el hacer esta reflexión, ¿no?, con la pareja y ver un poco, bueno, pues porque podemos continuar juntos o no por razones muy variadas y diversas. Entonces, yo creo que, como decía Pilar, lo que está por escrito siempre nos va a ayudar, sea lo que sea que ocurra después, en un futuro, a poder ejercer, ¿no?, nuestros derechos. Y ese es el espíritu de este ciclo, ¿no?, que conozcamos las opciones para poder ejercer esos posibles derechos. Si no hay nada más, este podría ser un poco el resumen, muy resumido, de la sesión de hoy. Agradeceros a todas y cada una de las personas que habéis estado por vuestra participación y por vuestra asistencia. Si dedicáis 2 minutillos, ya sé que es la hora de comer y que tendréis 1000 cositas que hacer, pero os va a costar 2 minutos hacer el cuestionario de evaluación, nos va a ayudar mucho y que muchísimas gracias a Pilar y bueno, que nos vemos en las siguientes sesiones que, como decíamos, serán en mayo. Gracias. Y ofreceros la asesoría. Eso, sí.